Muy buen día, mucho gusto de que estén aquí en este buen punto de encuentro. Hoy día vamos a hablar de algo que es el núcleo fundamental de cada sociedad, y es la familia. Vamos a conversar con don Rodrigo Figueroa. Él es doctor en filosofía y académico del Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Gracias por la invitación, Miriam. A ver, Rodrigo, hablemos de este núcleo fundamental. ¿De qué se trata? ¿Por qué sería el núcleo fundamental de la sociedad? ¿Hoy día las familias han ido cambiando de repente o no han ido cambiando? ¿Qué piensa usted? Pienso que probablemente, se van produciendo cambios sin duda. Cada época genera cambios respecto a la anterior, digamos, ¿no? Sobre todo quizás los últimos decenios donde esos cambios han sido más acelerados dado el desarrollo tecnológico. Aún así me parece que la idea de familia, el concepto de familia, tiene todavía mucha fuerza, digamos así. Y es muy resistente en un cierto sentido frente a los distintos cambios de la sociedad, puesto que yo creo que muchos, ¿no?, siguen pensando en la noción de familia como asociado a algo bueno, como asociado a una cierta idea de lazos significativos que sostenemos con otros de un modo particular y que no se dan con otras personas que no forman parte del grupo familiar, porque es la primera comunidad humana en la cual uno está, llamémoslo así, inscrito en cierto sentido, y es la primera comunidad donde probablemente también se aprenden cuestiones muy significativas para la propia vida. Y eso lo estoy diciendo en sentido que no necesariamente idealizamos lo que ocurre al interior de cada familia o en cada hogar, porque no siempre las experiencias de una persona en su propia familia son necesariamente todas positivas. Pero aún así podemos probablemente estimar que el hecho de tener una familia, el hecho de pertenecer a una familia, es un aspecto fundamental para la propia identidad, para el conocimiento de sí mismo, para el desarrollo que esa persona tiene y para el aprendizaje de los primeros núcleos afectivos que constituyen su propia vida. Perfecto, yo lo que decía, lo de que las familias han ido cambiando, porque de repente, por ejemplo, la familia de mi abuelita eran 14 hijos, eran más una serie de hermanos que vivían, allegados que vivían, y la familia nuclear, digamos, el núcleo más pequeño, eran muy, muy grandes. Hoy día las familias han ido reduciendo la cantidad de hijos que tienen, por ejemplo, y también quizá, no sé, a ver, quiero saber su opinión, quizás han ido cambiando levemente en el sentido de qué es lo que entregan, ustedes hablan de la afectividad. Cuando hablamos de afectividad, incluye también los primeros valores, las enseñanzas de quiénes, de a quiénes seguir. ¿Cuál es la importancia de ese núcleo familiar pequeño? Me refiero ya no a tíos y primos y una serie de gente más, digamos. Yo me refiero específicamente a lo nuclear, a la familia, papá, mamá, hijos. Sí, yo creo que usted me plantea dos puntos en su observación. El primero es que, yo veo al menos dos puntos, ¿no? El primero es que me hablaba de una familia más extendida en términos numéricos en épocas pasadas respecto al número de hijos que hoy día, por ejemplo, pueden darse en términos promedio en la sociedad, digamos. Hablemos al menos de la sociedad occidental, digamos, ¿no? Sí. Probablemente ese sea un dato, pero uno también podría señalar como contraparte, ¿no?, de que el promedio, la extensión en los años de vida promedio de las personas han permitido, digámoslo así, que el vínculo hoy día, por ejemplo, entre abuelos y nietos se prolongue más en el tiempo, ¿no? Entonces ese también es un factor que uno podría sopesar a la hora del balance sobre este tema, ¿no? Y luego, respecto a lo segundo que usted plantea, que es lo que uno aprende en términos valóricos al interior de la propia familia, la familia más nuclear. Sí, o sea, hay un autor, un filósofo canadiense, Charles Taylor, por ejemplo, que dice que nadie puede pensarse a sí mismo sin una idea, nadie piensa su propio yo
sin una idea acerca de lo que es bueno para su propio yo, digamos. Es decir, nuestra propia identidad está constituida por nuestra orientación hacia el bien, y lo que nosotros entendemos como tal. Probablemente eso se aprende de modo primario y principal, al menos durante los primeros años de vida, en la familia. En la propia familia, porque la educación es como la procreación continuada en un cierto sentido. Perfecto. A ver, pongamos un ejemplo de familia, de una familia nuclear, el papá proveedor, mamá proveedora hoy día, casi la gran mayoría, digamos, un alto porcentaje, y por lo tanto ausencia de uno o los dos respecto de los hijos, en el sentido de no estar presente todo el rato, todo el tiempo. Cuando yo era chica, yo llegaba a mi casa de vuelta al colegio y estaba mi mamá nos atendía para ver el tema de las tareas, estaba ella con nosotros, porque mi mamá no trabajaba fuera de casa, estaba solamente en la casa. Pero hoy día eso se ha ido perdiendo. ¿Qué dificultad, o a lo mejor no lo hay, existiría en esas familias donde hay uno o los dos que no están presentes todo el tiempo? Siempre se habla de, a ver, el tiempo de calidad, pero ¿qué es un tiempo de calidad? Sí, es difícil responder creo yo, a la pregunta que usted me formula, porque no sé si en alguna época los dos padres, ¿no? El padre y la madre, han estado siempre con los hijos, digamos, todo el tiempo con los hijos. Probablemente no por las necesidades propias de subsistencia de la familia, digamos. Seguramente, sin duda, yo también tuve la experiencia que mi mamá nos educó a mis hermanos y a mí, estaba en la casa cuando no llegaba, sí, efectivamente, y hoy día mis propios hijos, o sea, mi propia señora trabaja, ¿no? en un colegio, digamos, está también todo el día, entonces, por supuesto es una experiencia distinta. Yo no sé qué es mejor o qué no lo es, digamos, ¿no? Uno diría que en términos de una relación afectiva sana, natural, digámoslo así, y primordial entre padres e hijos, supone un buen conocimiento y supone mucho tiempo de compartir mutuamente. Por supuesto, yo no creo que haya una receta que uno pueda dar, digamos, sobre el número de horas, ¿no? O el número de momentos que es necesario que los padres, el padre, la madre pasen con los propios hijos. Tienen que estar disponibles, sin duda, tienen que estar presentes del mejor modo posible, sin duda. Pero también eso depende mucho de los temperamentos, digámoslo así, ¿no? Hay niños o jóvenes más autónomos en un cierto sentido, otros más dependientes, lo mismo los adultos. Entonces, claro, lo importante yo creo es que en un hogar existan las figuras a las cuales recurrir. Es decir, que entre padres e hijos haya una relación de confianza, haya una relación de cariño, haya una relación de respeto, haya una relación de autonomía, haya una relación de reconocimiento de las propias capacidades, virtudes, digámoslo así, de los propios énfasis temperamentales, en fin. Ya. Por supuesto que no creo deseable que un niño llegue a su casa y nunca estén sus padres, pues evidentemente, ¿no? Probablemente todo extremo es malo. Pero a veces conciliar el punto de equilibrio es difícil porque también es cierto que hoy día las exigencias profesionales quizás son mayores, el ritmo es más acelerado y a lo mejor replicar hoy día lo que sucedía hace un siglo, hace 2 siglos o hace medio siglo, no es posible por las circunstancias propias del tiempo en el que estamos viviendo. No es posible replicarlo cuantitativamente, es deseable replicarlo cualitativamente. Tampoco hay que pensar necesariamente, creo yo, modestamente, ¿no? Que a lo mejor hace 70 años, porque una persona estaba necesariamente en la casa, el vínculo afectivo entre, por ejemplo, madre e hijo iba a ser mejor que hoy, digamos. No, por supuesto. O sea, también podía darse un desapego eventualmente, ¿no? Por supuesto, de hecho siempre se hablaba de que
a lo mejor los papás, sobre todo los papás proveedores que llegaban tarde a sus casas, muchas veces, perdón, ni siquiera los veían en el día, ya cuando llegaban ya los hijos estaban bañados, ya acostados, durmiendo, y en la mañana se iba él muy temprano, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creando una sensación de abandono sin estar abandonado, porque el papá está presente, ¿no es cierto? Eh, ¿Usted qué piensa sobre exactamente eso, sobre el tema de cuáles podrían ser aquellas consecuencias que podría traer en los chicos, en los jóvenes? Se dice, hay algunos estudios donde dice que la ausencia de la figura del padre podría ser un causante de grandes problemas de delincuencia, por ejemplo, del embarazo adolescente, de abuso infantil, incluso de violencia doméstica hoy día en los que son adultos y que vivieron esa experiencia. ¿Qué piensa usted de eso? Sin entrar al detalle de cada situación, porque Ujú. desconozco la estadística exactamente, ¿no? Claro, Uno sí. tomaría el principio de que posible, o sea, yo aceptaría como válido, ¿no? En términos argumentativos, la idea de que la falta de una de las figuras paternas, me refiero Ujú. a Sí. padre y madre, o padre o madre, ¿no? Ujú. Eh, no es deseable para ningún niño, ni para nosotros cuando éramos niños, ni para ningún niño hoy día, ni para ningún niño del mañana, digamos. Es decir, pensemos esto. Supongamos una pérdida irremediable como la muerte, por ejemplo, del padre o la madre, bueno, que deja huérfano al menos de uno de ellos a un niño, la entendemos de manera como una experiencia triste. Nadie entiende eso como una experiencia deseable ni de la cual se va a alegrar, digamos. Entonces, evidentemente, la falta de la figura eh, paterna y o materna, yo no la entiendo de manera positiva ni, insisto, deseable. Eh, Imagino que también las maneras a veces de compensar eso, podrá haber de repente una familia que tenga una estructura o una comunidad, digamos así, que pueda subsanar al menos parcialmente eso de un modo más significativo que quizás otras, ¿no? Y también eso seguramente se da, digamos. Pero claro, la falta de relación por la ausencia de uno de ellos me parece que puede generar una tristeza y a lo mejor una carencia afectiva importante en un niño, que no necesariamente no va a poder recuperarse, pero me parece que efectivamente puede generar una carencia de afecto, una privación de un tipo de relación que es significativa para el propio desarrollo. Lo que no Rodrigo, necesariamente, aclararía, lo que no necesariamente va a derivar en conductas, delictuales, digamos. claro, delictuales o Claro, indebidas o de autoagresión, no necesariamente. claro, no, obviamente. A ver, Rodrigo, usted me contaba que usted hace clases de catequesis les hace catequesis a jóvenes que están por casarse. O ¿Cuál es la sea, hemos puntualmente, en particular, hemos con mi señora, en algunos casos, no Ujú. tantos, pero en algunos casos, claro, esto catequesis prematrimoniales a algunos novios. Sí. Ya. Cuénteme, ¿cuál es la importancia de eso? ¿Por qué hacer la catequesis? ¿Por qué a una pareja que se está por casar? Hoy día no se está tomando en cuenta mucho el que es para toda la vida. O sea, yo le puedo contar mi experiencia, ¿no? Mi experiencia ha sido en que los que quieren esas catequesis las quieren precisamente porque quieren casarse, en este caso canónicamente, sacramentalmente, porque a eso nos estamos Claro, refiriendo, ¿no? claro, El matrimonio religioso en la Iglesia Católica, por la Iglesia Católica, la claro. recepción del sacramento del matrimonio. Entonces, claro, nosotros con mi señora hemos participado de esa formación, pero entonces, por supuesto que los que van con esa decisión van con la idea de que esa decisión es también para toda la vida. No ha habido pareja de novios que no haya, en el fondo, sabido eso y que no tenga eso en la voluntad, digamos. Dicho eso, yo no puedo
decirle, ni saber cómo va siguiendo eso a lo largo del tiempo, evidentemente, ¿no? Pero esa voluntad está en ellos, digamos, o sea, es lo que a nosotros nos ha tocado constatar. Y también hay quizás dado que se ha erosionado la noción de matrimonio en un cierto sentido, me parece, o que culturalmente hoy día no se ve como tan relevante, incluso en términos sociales, o necesario casarse, digámoslo así, ¿no? Formalizar el vínculo, el hecho de que en este contexto ellos tomen esa decisión y lo hagan, a mí me parece muy valorable, muy valioso de parte de ellos. Sí, a ver, Porque un poco, en un cierto sentido, ir un poco contracorriente, digamos, ¿no? sí, Ven exactamente. una necesidad de darle un sello religioso al matrimonio. Ahora, ahí quería llegar, porque usted me dice, bueno, nosotros hemos hecho esta experiencia, que es previa, obviamente, después no sabes cómo continúan. ¿Cuál es la importancia entonces, a lo mejor, de tener alguien, una persona, un guía, algo, al cual uno pueda recurrir, llegado el caso de que te encuentres en una encrucijada y no sepas cómo salir, necesitas una ayuda? Claro, pero usted lo pregunta en función de si nosotros hacemos eso como No, no, papel no, no, o no, no. no, no. Tú haces la primera parte, obviamente, ustedes, Sí, perdón, sí, hacen por la primera supuesto. parte y tú después Después no ya, sabes, claro, no. pero obviamente debiera haber entonces una fórmula para continuar con alguien, un guía, algo, ¿no? Un guía espiritual a lo mejor, que acompañe a la pareja en algunos momentos de crisis, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que esa instancia existen, digamos, ¿no? Evidentemente, yo creo que eso, tanto en términos eclesiásticos como civiles, o en términos religiosos como civiles, yo diría que esa instancia existe, digamos. Me parece que puede ser relevante la figura de un tercero que puede ayudar a esclarecer, digámoslo así, las encrucijadas de los nudos del puzzle, que significa también la vida en común muchas veces, ¿no? Eh, Aún así, claro, también el tema está en que ese tercero no puede solucionar el problema, digamos así, si no hay una voluntad de parte, en este caso del matrimonio, de también ir a una solución respecto del conflicto, digamos, ¿no? Entonces, siempre la primera decisión y la primera responsabilidad va a estar en, los mismos, en el mismo matrimonio, por supuesto. Y bueno, para un cristiano y para alguien, usted y yo, seguramente coincidimos en esa fe, ¿no? También uno cuenta digamos, confía en que la providencia y en que también Dios va llevando la propia historia, ¿no? Sí, Con los ahora, altibajos que vayan ocurriendo a lo largo de esa historia. sí, a ver, hoy día, usted mismo lo comentaba recién, hay mucho como cierta renuencia a formalizar estos vínculos, ¿no es cierto? Hay mucha gente que es como reacia a casarse incluso, ¿no? Ya sea solamente por el Claro. civil o por civil e iglesia. Pero a mí me gustaría que nos comentara un poquito. ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Qué está pasando hoy día que esos vínculos ya como que, a ver, quiero dejar una puerta un poco como para salirme, por si acá, ¿no? Es difícil la pregunta y es difícil responder, dado que pueden haber situaciones muy problemáticas también al interior de un matrimonio, digamos, si no, Ujú. eh, eh, habría que hacer quizá una consideración de carácter más antropológico, en el sentido de que estamos inmersos culturalmente en una época eh, que algunos autores llaman, en cierto sentido, ha exacerbado el individualismo, una cierta fragmentación de lo comunitario, en un sentido, no en todos los sentidos, en un sentido, una cierta exacerbación quizás del individualismo, y a lo mejor la idea de que cuando la situación de convivencia se hace muy difícil, yo no estoy sujeto a una obligación de permanecer en esa situación. Es un poco la idea de que el compromiso se puede disolver
si efectivamente no responde la convivencia a esas expectativas. Yo no lo estoy haciendo en términos descriptivos, no lo estoy haciendo en términos valorativos, digamos. Es decir, yo creo que hay un bien en el matrimonio, yo creo que hay un bien en la preservación del matrimonio, yo creo que hay un bien en la unidad del matrimonio. Entiendo que hay situaciones a veces muy difíciles, ¿no? Y por lo tanto, aquí no hay ninguna receta que uno esté dando ni nada por el estilo, ¿no? Es simplemente bajo qué matriz, qué vigencia de época, como decía Ortega y Gasset, en la que estamos situados. Entonces, hay ideas que tienen una cierta vigencia en una época y hay ideas que tienen una cierta vigencia en otra época. Entonces, las ideas que hoy día están vigentes, al menos fundamentalmente, quizás en la sociedad occidental, es quizás, o sea, para algunos autores, no todos coincidirán con este juicio, evidentemente, es que hay una exacerbación del individualismo que ha llevado a una cultura de la fragmentación. Digamos. Entonces, en este ámbito, en esta inmersión cultural, la idea de preservar el matrimonio a toda costa no es una idea que nos golpee fuertemente como a lo mejor si aparecía o era así quizás hace 50 años o un siglo atrás, en fin. Yo creo que respondemos también a una cierta perspectiva cultural que apunta a una cierta disolución del vínculo cuando el vínculo está en un horizonte de mucha dificultad. Ahora, posibilidad de salirse, digamos, de lo que yo digo, dejar la puerta entreabierta como por si acá, ¿no obedecerá un poco también a que, bueno, la obligación, como dice usted, no estar como obligado a, pero por otro lado también a no tener una base de sustentación firme? No me atrevería a decir eso porque no lo sé, realmente no sé. ¿No? Yo creo que la gente que se casa con la idea de que ese proyecto vital decisivo para su propia vida resulte el mejor modo posible. Yo me quedaría con eso y me quedaría también con la idea de que pese a todas las crisis de matrimonio y de familia, el matrimonio y la familia son conceptos también muy resistentes, digámoslo así. Es decir, y siguen pensándose, en muchos casos, positivamente. Es decir, sigue siendo un ideal para muchos el casarse, y sigue siendo un ideal para muchos el formar una familia, y sigue siendo la fuente primordial de apoyo en situaciones críticas para una persona, también su propia familia. Entonces, yo creo que esa es la experiencia fundamental. Digamos. Es decir, me quedaría con eso, me quedaría con el hecho de que pese a todo, hay interés en casarse, hay interés en que el matrimonio resulte bien, hay interés en constituir una familia, hay interés en educar adecuadamente a sus hijos, en fin. Exacto, bueno, en Hay algún hay un encuentro del ser humano, quizás con una cierta fuente de plenitud en esas comunidades que a lo mejor no se las da otra vez. Es como el colegio, si usted me preguntara, no vamos a hablar del colegio, pero el colegio, ¿es bueno o malo ir al colegio? Quizás cuánta gente tuvo mala experiencia en sus colegios, digamos. Pero aún así probablemente ponemos a nuestros hijos en los colegios. Es decir, porque esperamos algo positivo de todo ello. Sí, Esa es la esperanza fundamental, ¿no? Así, ¿no? Yo creo eso, me atrevería a decir eso. Realmente, claro, es la esperanza y de repente la ilusión se pierde por cualquier cosa, grave o no, pero la mejor solución de repente se toma como que es la disolución de la familia. Es como ser muy acomodaticio, ¿no? En el sentido de que, a ver, no me gustó, chao. Sí, yo no quiero, sí, sí, yo no quiero usar esas palabras, ¿no? Porque, insisto, no lo sé. A veces hay personas que
disuelven su matrimonio y luego quieren constituir otro, ¿no? Por lo tanto, siguen pensando que esta institución, por ejemplo, que llamamos matrimonio, es positiva, digamos, algo me entrega, algo me ordena en relación por ejemplo, con mi propia vida, digamos así, ¿no? O sea, al final la libertad humana necesita ejercerse a través de compromiso, finalmente, ¿no? Es decir, no somos libres en un vacío, sino que somos libres en una vida que uno en la que va tomando decisiones, va adquiriendo compromiso y va asumiendo responsabilidades. Es hasta donde yo puedo llegar con la reflexión, ¿no? El punto de por qué un matrimonio naufraga. Claro, habría que revisar caso a caso. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo Figueroa, por haber estado hoy día con nosotros. Doctor en Filosofía, académico Instituto de Estudios para la Familia de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por haber llegado al punto de encuentro. Gracias, Miriam, y que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores. Nos volvemos a encontrar en otro programa más de Punto de Encuentro. Muchas gracias por haber estado ahí.